Así que Ciro había sido el escogido por Dios para liberar a los judíos del cautiverio babilónico. Bien, seguimos avanzando. Volvemos a Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto seguí mirando, y he aquí otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Bien, este es el tercer imperio y se refiere a los griegos. Los griegos gobernaron el mundo entre el 331 y el 168 antes de Cristo. Y es significativo porque, como les dije, todos estos animales tienen que ver con sus naciones. El leopardo es un animal muy veloz. La historia dice que los griegos conquistaron el mundo en 10 años. Alejandro Magno volaba, literalmente volaba. Fue el imperio que más rápido conquistó el mundo. Lo que pasa es que Alejandro murió a los 33 años, cuando apenas estaba conociendo poder, cuando apenas estaba haciendo las paces de gobernar al mundo. Bien, ¿qué dice la historia sobre Alejandro? Volvemos a Flavio Josefo. Flavio Josefo dice de la siguiente manera: siguiendo el plan concebido por su padre Felipe II, el joven Alejandro partió de Macedonia en la primavera del 334 a.C. para conquistar las vastas riquezas del imperio persa. Comenzando con Asia Menor, de paso se anexó Siria, Palestina y Egipto, y no se detuvo en su recorrido victorioso hacia el este hasta que llegó a la India. Fue el tipo que más lejos llegó, derrotando a todo enemigo que encontraba en el camino. Sin embargo, en el 323 se enfermó después de una juerga de comida y bebida en Babilonia y murió 10 días más tarde a la edad de 33 años. Su plan de casarse con Europa y Asia resultó en una mezcla que afectó significativamente la historia subsiguiente al echar los cimientos de un sustrato cultural helenístico para las civilizaciones en el cercano Oriente y en el Mediterráneo. Eso lo escribe Flavio Josefo en Las Obras Esenciales, página 203, editorial Portavoz. Usted lo puede encontrar, usted puede leer a Flavio Josefo. No le estoy echando mentira. Reitero, no me he inventado yo nada de esto. Simplemente lo he investigado y se lo estoy trayendo a ustedes. Lo que dice la Biblia, lo que dice la historia es fácil compararlo. Muy fácil, porque la historia corrobora lo que la Biblia dice. Así que ese fue Alejandro Magno. Y los griegos todavía nos afectan a nosotros porque todo lo que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad hemos estudiado a los filósofos griegos. De hecho, todavía hay pensamientos filosóficos de los griegos andando por todas las universidades del mundo entero. Seguimos, volvemos a Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. ¡Qué interesante! Esta bestia fea, maluca, horrible, como dice Daniel, tenía gran cantidad de diferencias con respecto a las otras bestias. Dice el mismo Daniel que era diferente y tenía 10 cuernos. Y aquí ya esta historia me gusta mucho. Y me gusta mucho porque vamos develando poco a poco el personaje al cual vamos a llegar y que es el causante central de este estudio. Vamos a develarlo tal como está. Los romanos conquistaron los griegos en la batalla de Pigna en el año 168 y comenzaron su devastador imperio que duró durante 640 años. Se conocen a los romanos o al imperio romano por lo que hacían con sus enemigos. Ellos inventaron máquinas especiales para, por ejemplo, descuartizar a una persona, etc. ¿Para qué les voy a contar de esto si ustedes lo saben mejor que yo? Ustedes han estudiado la historia del imperio romano. Seguimos. Daniel capítulo 7, versículo 15. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y
las visiones de mi mente seguían turbándome. Bien, la pregunta entonces es, ¿por qué Daniel sufre estas angustias cuando se encuentra con el capítulo de el Imperio Romano? Vamos a tomarnos un poco de agua, como hace el pastor Francisco. Es necesario que tomemos agua para develar por qué Daniel estaba angustiado. ¿Qué vio Daniel? Porque él no se angustió cuando vio las otras bestias. El leopardo, el oso, el león, no se angustió. La cuarta bestia dejó espantado a Daniel al punto que no pudo encontrar un animal para describir esta bestia. ¿Por qué Daniel se sentía tan espantado? Bueno, tenemos que encontrar en la Biblia el porqué de ese espanto. No precisamente porque Daniel haya comido camarones en la noche y le hayan hecho tener pesadillas. No, esta bestia que está describiendo la vio perfectamente, pero le causó gran angustia. Y esa angustia es la que usted y yo vamos a develar. Seguimos, Daniel capítulo 7, versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel estaba intrigado. Como me imagino que la mayoría de ustedes están intrigados por conocer, por saber la verdad de esta cuarta bestia. Cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Daniel quedó impactado cuando vio esta cuarta bestia, pero espantado sobremanera. No sabía con qué animal compararla. No encontró un animal para comparar esta cuarta bestia. Seguimos, Daniel capítulo 7, versículo 20. Yo quiero llegar a ver si tenemos tiempo para llegar. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro ojo, subrayen en su Biblia otro. Porque este otro nos va a mantener ocupados por varios sábados. El otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Oiga, encontramos dentro de los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel otro cuerno que surgió. Pero este cuerno era bien extraño, un cuerno que tiene bocas, ojos y habla. ¿De qué se trata este cuerno? El otro cuerno representa sin duda alguna el anticristo histórico. Después lo vamos a ver en detalle. Hoy no lo vamos a ver todavía, lo vamos a tocar tangencialmente para que ustedes queden listos para el próximo sábado. Los romanos inventaron máquinas asesinas. Pero eso dice que, por ejemplo, que todos los caminos conducen a Roma, porque ellos empezaron a hacer caminos entre Roma y todas las partes del mundo. Roma no cayó en manos de otro imperio que la conquistara. Y de ahí los 10 cuernos. Qué interesante. Roma no fue conquistada por otro imperio. Es el cuarto y último imperio. Pero de ese imperio surgen 10 cuernos, que dice la misma Biblia que son 10 reyes. Pero dentro de esos 10 reyes surge el otro, que ese es el otro que vamos a encontrar. Y bueno, los 10 que también describe en la cabeza de la bestia, también vamos a saber quiénes son esos 10 cuernos. Pero el otro me tiene intrigado. El otro me tiene muy intrigado. ¿Cómo cayó Roma? Es la pregunta. Bueno, Roma cayó en manos de 10 hordas bárbaras que se la comieron por dentro. Y estas 10 hordas bárbaras fueron los anglosajones, los francos, los alemanes, los lombardos, los ostrogodos, los burgundios, los herulos, los suevos, los visigodos y los vándalos. Estas 10 hordas bárbaras representan los 10 países principales o primeros que organizaron lo que se llamó la Gran Europa, o la Europa unificada, o la Unión Europea. Por muchos años, como les dije el sábado pasado, los hombres prominentes europeos han tratado otra vez de organizar el Imperio Romano como tal, como organización militar.
Pero no han podido porque la profecía dice que nunca más volverá a haber un imperio. Pero vamos a seguir porque ese cuerno me tiene intrigado. Daniel capítulo 7, versículo 24. Dice, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él, el otro, será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Oh, pero qué interesante. Aquí asoma ya el personaje que queremos encontrar, pero es bien interesante. Dice el versículo que los cuernos se levantaron por un lento proceso. Fue una guerra de años de estas 10 hordas bárbaras por separarse del imperio romano, cuya capital estaba en Roma, valga la redundancia. Los 10 cuernos guerrearon por años, aprovechando la corrupción política y moral de Roma. Esto fue una lucha de guerrillas entre estas 10 hordas bárbaras y el imperio central. Y así fue como sucumbió el imperio babilónico. Cayó en manos de 10 hordas bárbaras. Seguimos. Daniel capítulo 7, versículo 8. Un versículo intrigante que intrigó y asustó a Daniel y que nos intriga a nosotros también. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, Daniel capítulo 7, versículo 8, estoy hablando. He aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. ¡Wow! Claro, debió ser muy diferente este cuerno a los otros, porque tenía boca, tenía ojos, pero con esa boca hablaba arrogancias. Noten que Daniel hace un énfasis especial sobre este cuerno pequeño. Lo nombra aquí cuerno pequeño. Daniel dirige toda su atención a este cuernito. Si es un pequeño, pues es un cuernito. Y aquí, como les dije, ya va tomando forma ese cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es el que nos ha traído el personaje central después de Jesucristo. Es este cuerno pequeño que nos ha tomado 25 años de investigación y estudio de la Biblia, la historia y la arqueología. Este cuerno pequeño que les estoy enseñando a ustedes. Este cuerno, dice el versículo, que para surgir debe eliminar a 3 de sus compañeros. Todo esto tiene una explicación y un significado, y lo vamos a hacer, se los voy a explicar. Esto no está ahí porque a Daniel se le ocurrió, y no lo están escuchando ustedes porque a mí se me ocurrió, no. Tiene un significado, todo esto tiene su significado, y es apasionante. Seguimos. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Versículo 25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Toda esta simbología tiene un significado. Pero aquí lo más interesante es que este cuerno toma un significado diferente. Por eso Daniel vio lo que vio. Por eso le llamó la atención a este cuerno pequeño. Y por eso le dedica tanto tiempo en el capítulo 7 a este cuerno pequeño. Porque si este cuerno aquí, por ejemplo, dice que tratará de cambiar la ley de Dios, ya no tiene una connotación militar. Ya la connotación de este cuerno pequeño es espiritual. Es una fuerza espiritual. Qué tremendo esto. Todo el fundamento que hasta ahora yo he puesto en esta serie, que está empezando apenas, es para llevarnos a este personaje que nació de la caída del Imperio Romano. Pregunta: ¿cuál era la diferencia de este cuerno con los otros? Bueno, nada menos y nada más que tenía boca, tenía ojos y tenía poder para cambiar la ley de Dios. O por lo menos le fue otorgado poder para cambiar la ley de Dios. Este es un poder espiritual, contrariamente a los otros cuernos que eran eminentemente militares.
Aquí dice la Biblia que y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempo y por medio tiempo. Eso lo vamos a descifrar, en años nuestros. ¿Qué significa eso? Que le ha sido entregado poder a este cuerno pequeño por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuál es el significado? Wow, para eso estamos estudiando esto. Qué apasionante se puso esto. Los escatólogos y los teólogos, estudiosos de la escatología, han encontrado que para interpretar este cuerno pequeño hay tres interpretaciones, válgame la redundancia, tres interpretaciones. La interpretación preterista, la interpretación futurista y la interpretación histórica. Vamos a ver brevemente cada una de esas tres interpretaciones. El próximo sábado yo a ustedes les voy a dar la clave de todo esto, los detalles del cuerno pequeño. Pero vamos a ver las tres interpretaciones. La interpretación preterista nació de un jesuita llamado Luis de Alcázar en el siglo XVI. En la tesis de Alcázar, los textos proféticos de Daniel y sobre todo el libro de Apocalipsis tratan de hechos acaecidos en el pasado, en la Roma de los emperadores. Nosotros entendemos que si estamos buscando el anticristo, esta tesis de Luis de Alcázar se cae por su propio peso. Así que no vale ni siquiera la pena estudiarla, porque ellos dijeron que el anticristo había surgido en los primeros 100 años del nacimiento de la iglesia y que Nerón era el anticristo. Eso no tiene ningún peso, eso no tiene nada que ver. Vamos a ver la segunda interpretación, la interpretación futurista. La interpretación futurista es donde hoy en día la iglesia cristiana evangélica de nuestro Señor Jesucristo está metida hasta los tuétanos. Esto que les voy a leer es que los cristianos evangélicos hoy en día creen, están engañados. La interpretación futurista la fundó un jesuita llamado Francisco Rivera en el año 16. La tesis de Rivera, por el contrario, lanza el cumplimiento de los textos proféticos de Daniel y Apocalipsis al lejano futuro, justo al momento que precederá el final de la historia. Esto lo escribió un escatólogo llamado José Grau en el año 1977. En su libro, en la página 179, en la escatología de José Grau está. Bien. Estas son las fuentes que determinan la evidencia para sacar la verdad. Las tres interpretaciones. Hemos visto dos. Vamos a ver la tercera. Estas dos posiciones, la futurista y la anterior que leímos, han corrido por la iglesia protestante durante siglos. Esta iglesia protestante de hoy en día acepta las cosas tal como las dice este par de personajes que fueron contratados por la iglesia católica romana para desprestigiar la verdad de lo que pensaban los protestantes de esa época. Rivera, Francisco Rivera, lanza toda la evidencia al lejano futuro antes de la aparición del Mesías. Vamos a ver la tercera interpretación, la histórica. Dice la Enciclopedia Británica, volumen 23, página 213, para que ustedes lo busquen. No me lo invento yo. Lo que voy a ver ahora, de ahora en adelante con ustedes, son datos. Datos espeluznantes algunos. Repito, no es mío esto. Simplemente yo lo busqué, lo encontré y se los estoy presentando a ustedes. La interpretación histórica dice, la iglesia romana se dio cuenta que tenía que fabricar una contrainterpretación porque si no lo hacía iba a perder la batalla. Como dice la Enciclopedia Británica, debido a la tensión de los ataques de los protestantes, el papado empezó a enviar nuevas tácticas, en especial el jesuita Rivera, fundador de la Escuela de la Interpretación Futurista. Enciclopedia Británica dice esto, no Hoffman Pacheco, Enciclopedia Británica. No lo digo yo, lo dice la Enciclopedia Británica. La pregunta aquí entonces es, mis amados, ¿qué pensaban los protestantes? Nuestros primeros padres, los reformadores de la iglesia, ¿qué pensaban ellos? Vamos a ver dos pensamientos de dos personajes importantes en la historia del protestantismo. Juan Wycliffe, reformista inglés de renombre.
enseñó que el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 se cumplió en el papado, el cual surgió del cuarto reino de Roma. Eso lo dice Juan Wycliffe, no yo. Sir Isaac Newton, sí, Sir Isaac Newton, el mismo. Dice, escritor, matemático, filósofo y científico. En su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, relacionó el cuerno pequeño de Daniel 7 con el papado que surgió de entre los 10 reinos cuando fue derrotado el imperio romano. ¿Dónde encuentra usted eso? Las grandes profecías de la Biblia de Ralph Woodruff, página 153 y página 162. No es un invento mío, simplemente yo lo investigué y lo encontré. Y lo que les estoy dando es mi investigación. Y esta investigación es verdadera. Termino aquí. Daniel capítulo 7, versículo 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado. A este cuerno pequeño que el próximo sábado vamos a develar. Ustedes se van a quedar espantados con lo que yo les voy a encontrar, con lo que yo he encontrado y les voy a contar de este cuerno pequeño, del cuerno pequeño. El dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos, debajo de todo el cielo, serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amados, lo que estamos estudiando nosotros es la pura y física verdad. Porque la Biblia es verdad y la historia corrobora la Biblia. Lo que les estoy trayendo poco a poco, es que vamos a develar el personaje central de todo el caos mundial, de todo lo que en el mundo hoy pasa. Usted va a ver por qué está pasando todo esto. Todo esto del coronavirus, toda esta problemática, el encierro en el que estamos, el mundo no va a ser diferente. En estos momentos, el petróleo acaba de sufrir una catástrofe. El mundo económico está sufriendo una catástrofe. Y eso abre perfectamente la puerta para la venida o el surgimiento del anticristo histórico. Ese que los escatólogos sabemos cuándo va a aparecer, por las señales que la Biblia nos enseña, que es las señales que yo les voy a enseñar a ustedes. Nos vemos el próximo sábado con las características de este cuerno pequeño que no los van a dejar a dormir a ustedes. Ustedes van a tener, no van a tener pesadillas. Pero sí les voy a dar unos datos y unas claves espectaculares. Ya se pone mejor todo esto. Los veo el próximo sábado. Pastor, gracias por el tiempo. A los muchachos, gracias por la dedicación y por todo. Dios los guarde, Dios les bendiga, les pague a todos en abundancia. Nos vemos el próximo sábado.